Semana de Victoria. ¿Por qué buscan entre los muertos? Al que vive. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que la puedan leer, entender y interactuar con la palabra de Dios. El COVID-19, a poco más de un año de haberse detectado en México, ha provocado graves daños, contagios, muertes, pobreza y desempleo. 2021 es un año que transcurre en un ambiente de incertidumbre. La tecnología avanza, la ciencia aumenta, el ser humano no se rinde y propone soluciones como la vacunación universal y la reactivación económica. En Sociedad Bíblica de México, creemos que hay una verdadera esperanza. Jesús nos ama tanto que ha pagado la deuda generada por nuestros pecados. Hoy, con más fuerza que nunca, extiende sus brazos y trata de gritarte: no temas. Él ya derrotó a la enfermedad y a la muerte en la cruz del Calvario. Jesús murió en sacrificio por ti y por mí, pero resucitó. Él vive. La Biblia dice que si lo buscas, lo hallarás. Es la única esperanza en medio de esta oscuridad. Es tiempo de buscarle. Hay esperanza para México. Esta Semana Santa 2021 estaremos transmitiendo diferentes conferencias y conciertos. Te invitamos a seguir esta programación del 28 de marzo al 4 de abril a las 10 de la mañana. Se llamará Semana de Victoria. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Te esperamos. Hola, cuánto gusto saludarte. Bienvenido a nuestro tercer día de esta Semana de Victoria, un tiempo que Sociedad Bíblica está dedicando a recordar a quien fue crucificado, muerto y que resucitó, nuestro Señor Jesucristo. Sociedad Bíblica de México tiene como misión traducir, producir, distribuir e interactuar con la palabra de Dios en la lengua que todos puedan entender y leer. Es maravilloso saber que llevamos 55 años distribuyendo la palabra de Dios de manera eficaz. Como siempre, agradecemos tu compañía y te invitamos a que puedas compartir este programa y nuestro sitio web en las redes sociales. Comenzamos. Muchas bendiciones. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí,
visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dile: en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré. Doquiera tú me guíes, Señor, te seguiré. Amén. Nos sentimos muy felices de estar compartiendo contigo en esta maravillosa Semana de Victoria, donde hemos contado con la participación de hermanos que se dedican a alabar a nuestro Señor Jesucristo y de otros hermanos que nos ayudan a reflexionar
con la palabra de Dios. Es el caso del reverendo Ernie Walter Cheever, quien es doctor en ciencias de la religión y actualmente es director de la Sociedad Bíblica de Brasil. Sigue con nosotros. Hola, amigas y amigos de México. Es una alegría poder estar otra vez con ustedes. Yo agradezco a la Sociedad Bíblica de México por la invitación para estar de nuevo con ustedes. Gracias, hermano Julio Spinkler, secretario general de esa gran Sociedad Bíblica. Que Dios bendiga la obra de sembrar la palabra de Dios que están haciendo en México. Nosotros aquí en Brasil los extrañamos. Tan pronto como pase la pandemia y se nos permita viajar de nuevo, queremos visitarlos. Hoy quiero hablar de la Pascua cristiana. En Semana Santa recordamos los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Y el domingo de Pascua recordamos su resurrección. Jesús no está muerto, Él está vivo. Al principio los seguidores de Jesús pensaron que estaba muerto. Lo vieron en la cruz, lo vieron enterrado. No había duda, estaba muerto. Pero el domingo de Pascua volvió a vivir. No estaba entre los muertos, estaba vivo. La vida y la muerte son parte de la experiencia humana. Si estoy grabando este mensaje, es porque estoy vivo. Si ustedes están escuchando este mensaje, es porque están vivos. Los muertos no hablan ni oyen. La experiencia humana enseña que la muerte es algo definitivo. Si alguien murió, está muerto. Todo lo que queda es enterrarlo. Un hombre muerto no se levanta y sale caminando. Por eso, el mensaje de la Pascua es extremadamente importante. Vamos a pensar hoy sobre la vida y la muerte. Primero, ¿qué es la vida? Constatar la vida es fácil. Definir la vida es difícil. Pero pensemos en ello. La vida es un regalo. Nadie decide vivir. Nadie decide nacer. Cuando un niño viene al mundo, no viene por su propia voluntad. Recibió el don de la vida. Recibió la vida de alguien. Recibió ese don, el don de la vida de Dios. Por supuesto que recibió ese don de Dios a través de su padre y su madre. Pensemos en eso. La ciencia constata la vida, describe cómo comienza, pero la ciencia no sabe cómo crear la vida. La vida es un regalo, es un presente. La ciencia incluso sabe cómo se puede exterminar la vida. La gente sabe cómo matar, pero no pueden crear vida. ¿Qué lección para nuestro tiempo? La vida es un don, un regalo de Dios. Dios es el Señor de la vida. Debemos alabarlo y darle las gracias por ese precioso don.
Pero la vida necesita ser vivida. Vivir no es solo lo contrario a morir. Vivir es más que eso. La vida tiene un propósito. Incluso la vida de una planta tiene un propósito. Existe un pie de naranja para producir naranjas. Da sus frutos, alimenta. Tiene un significado en su existencia. ¿Y cómo es con el ser humano? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? La vida del ser humano también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida, querido amigo y querida amiga? Lo mejor que tenemos que hacer es preguntar eso a quien nos dio la vida, a Dios. Incluso podemos llegar a buenas conclusiones por nosotros mismos. Muchas pueden incluso ser correctas, porque Dios, que nos dio la vida, también nos da sabiduría. Pero Él nos ama y nos dio la Santa Biblia, donde nos revela sus pensamientos. Recibimos nuestra vida para servir a Dios y a los demás. Debemos honrar a Dios sirviéndose unos a otros. Qué hermoso propósito Dios nos da en la vida. Quiere que lo glorifiquemos, sirviéndonos unos a otros. Qué hermoso propósito nos da Dios en la vida. Él quiere que, sirviéndonos unos a otros, lo glorifiquemos. Es cierto que el mal a menudo está entre nosotros. Todos cometemos errores. La Biblia lo llama de pecado. Pero Dios no nos abandonó con ese problema. Él nos perdona. Quiere que nos arrepintamos y volvamos al buen camino. Nos da otra oportunidad. Él quiere que nosotros, en el sentido correcto de la palabra, tengamos vida verdadera. Dios nos da la vida. Esto lo hace mostrando el ejemplo de su propio Hijo, Jesucristo. Por eso confiamos en Cristo y seguimos sus enseñanzas. Cristo nos enseña a vivir. Nos da la vida y Dios es un Dios de gente viva. Aquí surge otra pregunta. ¿Y la muerte? ¿Por qué existe la muerte? ¿Qué es la muerte? La Biblia dice que la muerte entró en el mundo a causa del pecado, como vimos hace poco. La muerte es consecuencia del pecado. Por más que la muerte haga parte de la experiencia cotidiana del ser humano, no es algo recibido naturalmente por nadie. Podemos ver un ejemplo de eso en la pandemia que todavía estamos viviendo. Desde que comenzó la pandemia, hace más de un año, los periódicos, la radio y la televisión publican cada día el número de muertos en cada país y en el mundo. Eso siempre se hace con un aire de asombro. La muerte insiste en estar en medio de la comunidad humana. La Santa Biblia dice que la muerte es el último enemigo en ser vencido. Como podemos leer en primera carta a los Corintios, capítulo 15.
Pero hay una diferencia entre la visión cristiana de la muerte y la visión de aquellos que no confían en Cristo. Si bien que para algunos la muerte es algo que no tiene solución, es el fin de toda esperanza. Pero para los cristianos, la muerte puede ser superada. Por eso, algunos dicen que la única salvación está en los medicamentos o en la vacuna, pero para cristianos, la salvación continúa en Cristo. Con eso no desprecian los medicamentos y las vacunas, pero dicen que su esperanza va más allá de esta vida aquí en el mundo. La esperanza es eterna. La muerte tiene esos dos aspectos. Por un lado, muestra la fragilidad humana. Por otro lado, si creemos en Cristo, nos pone ante la vida eterna. La vida pasa a tener otra perspectiva. La vida es eterna. La muerte es solo un último enemigo en ser derrotado. Y Jesucristo lo venció, porque Él venció a la muerte. Cuando las autoridades romanas y los enemigos de Jesucristo lo crucificaron, pensaron que eso pondría fin al problema que ese Jesucristo estaba causando. No creían que se pudiera vencer la muerte. Pero Jesús resucitó. El domingo de Pascua volvió a la vida, venciendo la muerte. Con eso se abrió una nueva posibilidad para el ser humano. Así como por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así por uno solo, Jesucristo, volvió la esperanza de vida. Por eso el domingo de Pascua, cuando los seguidores de Jesucristo fueron a visitar la tumba a ver a Jesús, el ángel preguntó: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús vive. Aleluya. ¿Qué nos trae este mensaje? Ese mensaje que dice que Jesús vive. Primero, el mensaje de la resurrección nos trae victoria sobre el miedo. El miedo puede convertirse en un sentimiento paralizante. Hay muchos temores que pensar en la muerte trae, pero la certeza de la vida eterna supera todos los temores. Cuando tenemos miedo del desempleo, del hambre, de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte, recordemos a Jesús. Él venció la muerte. Él es Dios. Quiere ayudarnos, quiere ayudarte y ayudarme. El mensaje de la resurrección de Jesús nos lleva a la victoria sobre todo miedo. El mensaje de la resurrección también nos trae esperanza. La esperanza cristiana no es un sentimiento vago dirigido al futuro, es una certeza. Jesús murió y se resucitó. La muerte está vencida. Eso es cierto. Por eso tenemos esperanza. Los sufrimientos de ese mundo no pueden compararse con la gloria eterna. Y eso no se basa en la imaginación humana. Se basa en hechos. Jesús resucitó. Se apareció a cientos de personas. No fue una alucinación. Él vive. Nuestra esperanza
es real. El mensaje de vida que la Pascua nos trae nos da el valor de ayudar a nuestro prójimo en todas y cada una de las situaciones. Los cristianos siempre han estado motivados para hacer el bien, porque ya han recibido de Dios el bien mayor. La vida pasa a tener un nuevo significado. No hay nada, ni siquiera la muerte, que pueda separarnos de Dios. Por eso, amigas y amigos, una feliz y bendita Pascua para todos. Gracias a nuestros amigos por acompañarnos en esta hermosa semana de victoria. Ha sido un regocijo para ustedes y también para nosotros. Sociedad Bíblica de México se complace en darte las gracias y la bienvenida una vez más. Tiempo de alabanza, tiempo de adoración. Ahora lo hacemos con Ensamble Vocal Filarmonia, dirigidos por el maestro David Jonathan Aguilar. Sigue con nosotros. Gracias. Sobre toda la ciencia del mortal.
cuanto a la enseñanza bíblica, contamos con Crece y Aprende, un programa educativo cristiano para escuela dominical que beneficia con material por un año a iglesias de escasos recursos. De forma gratuita, se imparte una capacitación a maestros, así como materiales con temas que ayudan a fortalecer el carácter de los niños desde los 3 años hasta jóvenes de 19 años. Si usted desea más información y ser parte de estos proyectos, contáctenos. En esta semana de Victoria, la reflexión nos llega en la voz del pastor José Quirós, quien es presidente de la Alianza Ministerial del Estado de México. Deleitémonos con sus palabras. Muy buen día. Una bella oportunidad para mí poderles compartir de la historia de Jesús, una historia extraordinaria. ¿Por qué no mencionarlo desde su nacimiento? La Biblia declara que nació por obra del Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Y ciertamente creció y se desarrolló de una manera extraordinaria al lado de sus padres. Y llegado el momento, aparece públicamente en un viaje que hace con sus padres a Jerusalén, y en el retorno él tiene que permanecer con un grupo de maestros de la ley, hombres estudiados, con conocimiento de los sucesos en aquel entonces y sobre todo de los mensajes proféticos. Este grupo de personas se queda sorprendido de la sabiduría, del conocimiento de este adolescente. Sus padres, preocupados de no verle alrededor de sus amigos, alrededor de los demás niños, se dan a la tarea de regresar y buscarle. Y de una manera directa, sus padres le dicen que por qué le han hecho esas cosas. Jesús responde con esa palabra que le caracterizaba: no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús, el Hijo de Dios, tenía una misión que cumplir. Una misión que le tenía que llevar, ¿por qué no decirlo?, desde su nacimiento a vivir momentos muy especiales que marcan precisamente el caminar de una vida victoriosa. Si bien durante su primera etapa de vida fue perseguido y después, en cierto modo, papá y mamá le recriminan: ¿por qué me hiciste esto?, a través de estos 2 acontecimientos que he mencionado, Jesús manifiesta ese deseo de caminar como lo que Dios había declarado sobre su vida. Una vida de victoria. Y así sucesivamente la vida del Hijo de Dios continúa y llega el momento en que Él hace el inicio de su ministerio. Quería culminar la obra que el Padre le había encomendado y para ello tenía que iniciarla. Y la inicia de una manera muy, muy especial, a convocar a personas para que se constituyeran en sus seguidores y discípulos, y los llama a uno, a otro, y de repente Pedro escucha una palabra: te haré pescador de hombres. Y aquel hombre rudo y acostumbrado a los menesteres de su trabajo en la barca, pescando, toma una decisión de seguirle. Y así, uno a uno de sus seguidores, y constituye a 12 de sus seguidores como sus discípulos, los cuales son impactados por el mensaje que escuchan día a día de Jesús, el Hijo de Dios. El sermón del monte los deja atónitos de una manera especial, porque Jesús toca diferentes tópicos que uno a uno de ellos trae precisamente frescura al conocimiento de sus seguidores. Ya eran muchos los que le seguían. Y Jesús comienza a impactar, ¿por qué no decirlo?, su caminar victorioso
sanando a personas enfermas. La suegra de Pedro es una de ellas que recibe el beneficio de la sanidad. Cuando Pedro, afligido, le dice a Jesús: Jesús, mi suegra está enferma de fiebre. Y Jesús le sana. Y así la gente le seguía para escucharle sus enseñanzas, su mensaje acerca del reino de los cielos. Y él repetidamente decía: el reino de los cielos se ha acercado. E invitaba a través de ese mensaje al arrepentimiento y a la conversión. Y muchos le seguían, persuadidos por ese mensaje y actuando de una manera muy especial en dar pasos de arrepentimiento y experimentar cambios radicales en su vida. La lista se convierte innumerable porque son miles que le siguen, atraídos por sus enseñanzas, otros muchos por sus necesidades físicas, a tal grado de que la fama de Jesús crecía y traían muchas personas a él, enfermas, necesitadas, y la victoria de Jesús se manifestaba sobre todo tipo de enfermedad, sanando a leprosos, dando vista a los ciegos, sanando a diferentes paralíticos, y la fama de Jesús crecía, déjeme mencionarlo, porque era una vida llena de victorias. Victoria sobre diferentes áreas. Y así el continuar de la vida de Jesús sigue. Él tiene una misión que cumplir. Él vislumbra que su trabajo aquí en la tierra lo tiene que apresurar de una manera real, porque él tiene un objetivo: ser un triunfador, un victorioso, y quiere dejar en su caminar a sus oyentes y a sus seguidores ese camino hacia la victoria, ese camino que necesitamos para constituirnos en victoriosos. Mucha de esa gente, como en nuestros días, le seguía por sus necesidades. Algunos de ellos frustrados porque andaban buscando tener esa paz que se necesita en la vida del hombre y no la encontraban. Déjenme le comparto. Conocí a una mujer. Tuve la oportunidad de platicar con ella en diferentes ocasiones y me decía de una manera muy angustiada: pastor, necesito paz. Ella era una mujer empresaria que tenía triunfos en su vida como tal, a tal grado de que había logrado establecer un laboratorio y le iba muy bien. Pero esta mujer, al comentarme su necesidad, me decía: no tengo paz. He buscado la paz. He ido a diferentes sesiones. He buscado a través de la lectura, he buscado a través de convivir con amigos que yo veo que son diferentes y no encuentro la paz. Necesito paz en mi vida. La mujer me repetía: necesito paz en mi vida. Y yo le hacía una pregunta: si tú has logrado triunfar en los negocios, en tu empresa, tienes empleados con los cuales yo he compartido algunos momentos y me manifiestan que están felices a tu lado porque te ven como emprendedora, como triunfante. ¿Qué te falta para alcanzar esa paz? Y me decía ella con lágrimas en sus ojos: necesito una paz que yo pueda sentir la alegría, la felicidad. Y ese día que la encuentre, me decía, pastor, sentiré que la victoria la he alcanzado. Jesús, después de haber compartido a mucha gente sus enseñanzas y haber realizado grandes milagros, también, déjeme decirle, iba alcanzando la victoria
y otorgándola a la gente. Esa victoria que necesitaba la persona, el hombre, la mujer, encontrar en la paz. Y una de ellas, lo cita la palabra del Señor, es aquel personaje que se le denomina la mujer, sí, la samaritana. Ella se encontró con Jesús, pudo dialogar con él. Y en esa conversación, de repente, la mujer sale corriendo a los suyos y le dice: profeta es, porque me ha dicho lo que yo he estado viviendo, lo que yo he estado padeciendo, y por qué no decirlo, en lo que yo me he equivocado. Y este hombre, sí, es un profeta. Y esto, a esta mujer, la samaritana, le trajo una victoria sobre una paz que necesitaba. Esa paz la encontró ella en ese diálogo, en esa conversación con Jesús, pero también déjeme mencionarle, sin temor a equivocarme, con esa apertura en su vida a recibir la bendición de la paz que Jesús da. La Biblia dice con claridad, de una manera directa, en las palabras de Jesús: la paz os dejo. Déjeme mencionar que Jesús es el príncipe de paz, y como Hijo de Dios vino a este mundo para compartirnos de una manera muy especial las buenas nuevas de salvación, y a invitarnos al arrepentimiento e invitarnos a permanecer en Él para disfrutar de todo lo que Él nos puede beneficiar. Y lo primero que quiero mencionar es el perdón de nuestros pecados, a través de un acto de arrepentimiento sincero y de confesión a Él, y recibir como resultado el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, como lo dice Él. Pero también uno de los beneficios es recibir lo que Él es. Él es el príncipe de paz. Él descendió a la tierra siendo un victorioso como príncipe de paz para compartirnos a ti y a mí la paz. Y Él lo dice de una manera directa a sus seguidores y a quienes necesitan de esa paz: la paz os dejo, mi paz os doy. Mira qué beneficio, un beneficio grande para quien está necesitando de esa paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Y Él aclara de una manera directa: yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ciertamente te deslumbra ofreciéndote, sí, paz, entre paréntesis. Pero la paz verdadera la otorga quien es el príncipe de paz. Y Él es Jesús, el Hijo de Dios, que te dice de una manera directa: lo que yo tengo en una palabra, lo que yo puedo darte, es lo que tengo. La paz os dejo, la paz, mi paz os doy. Y qué bendición cuando Él dice de una manera directa: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Sabes qué? Muchas veces somos turbados en búsquedas y nos abraza el miedo. Pero cuando tú y yo, de una manera muy especial, abrimos nuestro corazón al príncipe de paz, vamos a recibir lo que Él como promesa nos brinda: darnos la paz. Y no nada más dárnosla por un momento, sino que tú puedas disfrutar de esa paz verdadera en tu vida, porque Jesús te la otorga y te la da. Aquella mujer que les mencioné, empresaria, en esa oficina, llegó un momento en que ella empezó a sollozar.
y me decía, pastor, he dedicado mi vida al estudio, he dedicado mi vida a emprender algunas cosas, pero no me he dado tiempo a buscar esa paz. Recuerdo que en su mano dejé un ejemplar del Evangelio de Juan, y al brindárselo a mi segunda visita con ella, me enseñó el Evangelio de Juan y me decía, pastor, sí, este verso de San Juan, capítulo 14, 27, mire, lo tengo marcado. Disfruté la lectura de los primeros 13 capítulos con lágrimas en los ojos. Algunas ocasiones tenía que detener mi lectura para limpiar mis lágrimas. Pero cuando llegué a este verso, pastor, qué impacto tan tremendo. Empecé a disfrutar. Y déjeme decirle, no me explico, pero empecé a ver como que este verso tomaba luz para mi vida, porque me decía Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué me pasó, pastor?, me decía. Y yo le tuve que decir, hermana, el Espíritu Santo alumbró a tu vida, porque si leíste versos anteriores, sí, habla de la promesa del Espíritu Santo. Y cuando tú le empezaste a leer, el Espíritu Santo empezó a activar en tu vida, sí, de una manera especial para que disfrutaras esa luz en la palabra. Y aquella mujer, al enseñarme el Evangelio de Juan y marcado, yo podía ver que en esas páginas de ese pequeño libro del Evangelio de Juan manifestaba lágrimas. Fue una tarde tan preciosa que esa oficina se llenó de una bendición tremenda, porque habíamos dos personas, sí, una que me acompañaba y esta hermana, ¿sabes qué?, dando testimonio de que la paz que da Jesús es verdadera. La vida de esta mujer cambió, fue transformada, siguió emprendiendo su labor como empresaria, y llegó un día en que me notificaron que ella estaba enferma, y fui a visitarle y me decía, pastor, estoy por terminar mi carrera aquí, pero los últimos 2 años de mi vida he disfrutado de una paz verdadera, de una paz al lado de Jesús, especial. Amigo, amiga, Jesús es el príncipe de paz. Él vino a esta tierra como tal, como el príncipe de paz. Y como un príncipe nos deja un legado y nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que nos brinda Jesús es verdadera. Y esa paz para Jesús es una victoria cuando tú y yo aceptamos la bendición que Él nos da. La paz verdadera. Jesús es el príncipe de paz. Él triunfó sobre la enfermedad. Él triunfó sobre el pecado. Y también ha triunfado sobre esa necesidad que tú o yo en un momento tenemos de la falta de paz,
brindándonos la paz verdadera. Jesús es victorioso. Jesús es un triunfador y Él nos brinda una victoria a través de su paz, porque Él conquistó lo conquistable y Él conquistó tu corazón para darte y bendecirte con una paz verdadera. Mi oración es que abras tu corazón y permitas que Jesús te llene de paz, porque Él te reitera: mi paz te doy, mi paz te dejo. Caminar con Jesús es disfrutar de la victoria que Él conquistó para ti y para mí, la paz verdadera. Mi amigo, mi amiga, que la paz de Jesús inunde tu vida, irrumpa con esa angustiosa necesidad de la paz en tu vida. Abre tu corazón y dile a Jesús: aquí estoy, Señor Jesús, lléname de paz y bríndame lo que tú conquistaste para mí, la paz verdadera. En México hay 1.561.000 discapacitados visuales. Para Dios no hay límites. Este proyecto facilita llevar de manera gratuita las buenas nuevas a través de porciones de la Biblia en braille y el Nuevo Testamento en audio a las miles de personas con discapacidad visual que hay en nuestro país. Miremos alrededor. Nos necesitan. Pongamos a su alcance la palabra de Dios en los diferentes recursos con los que se distribuye y vivirán. Si usted desea más información y ser parte de estos proyectos, contáctenos. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía y nos gozamos sabiendo que está llenando tu corazón. Gracias por compartir este espacio en tus redes sociales y también por seguirnos en nuestro sitio web. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros y nos encontramos mañana, puntualmente, por este canal que Sociedad Bíblica de México ha diseñado para ti.